Hermanos, hoy entiendo al salmista cuando... ¡Ay, son un buen! Se ven bien bonitos. Hoy entiendo al salmista cuando decía, una cosa he pedido al Señor y esta buscaré. ¿Qué? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Y estos tiempos, de verdad que yo creo que en la semana hay que añorarlos, hay que decir, el domingo ir a la iglesia y a gozarme con mis hermanos es precioso, precioso, precioso estar aquí con ustedes. Sepan que es para mí una felicidad y un gozo enorme también compartir una palabra. Y seguimos con el tema de camino al cielo. ¿Se acuerdan? Ya hemos tenido varios temas, hemos estado estudiando, nos quebramos la cabeza cuando el Paz nos dice, den un tema acerca de eso. Yo no sabía de qué hablar, hermanos, yo estaba muy asustada. Pero hoy quiero que le digas a tu vecino el título del mensaje, Hasta la vista, baby. Dicen. Ya si te gusta la hermanita o el hermanito de al lado, ya te di el primer paso. Hasta la vista, baby. ¿Por qué es Perdón, yo quisiera ser seria, pero los títulos no me ayudan. Hasta la vista, baby. Primera de Tesalonicenses 4:17, si me acompañan, por favor. Ok, ¿lo tienen? Amén. Primera de Tesalonicenses 4:17. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Seremos qué? Arrebatados, juntamente con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Hermano, ponte de pie, por favor, vamos a hacer una oración para empezar. Levanta tu manita y pide al Señor que hoy te hable. Y ora por mí, por favor, te lo pido. Señor Jesús, gracias por este hermoso día, este culto tan hermoso en donde tu presencia, Espíritu Santo, está aquí. Te agradezco por cada uno de mis hermanos, y bien decía nuestro pastor, que afortunados somos de haber tomado la decisión de venir hoy a tu casa. Yo te pido que hoy tu palabra sea transmitida con gozo, con pasión, que el fuego de tu Espíritu Santo queme los corazones de mis hermanos para que tu palabra quede impregnada. Señor, quita todo estorbo, quita toda distracción y todo espíritu que se levantó en contra de este tiempo, porque sabemos que el cielo hoy pelea por nosotros. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Muy bien, hermano. Hay una frase que me fascina y que quiero aplicarla por el resto de mi vida, y me encantaría compartírtela para que tú también lo hagas. Dice esta frase, si quieres llegar a donde no muchos llegan, tienes que hacer lo que no muchos hacen. Y wow, es muy cierto, si quieres llegar a donde no muchos llegan, tienes que hacer lo que no muchos hacen. Y hablando acerca del camino al cielo, el Señor me mostraba que hay muchos caminos para ir al cielo. Y es real. Por ejemplo, uno es la muerte. A través de la muerte podemos llegar al cielo. Pero el Señor me hablaba de un punto que se habla mucho en las iglesias, el arrebatamiento. El arrebatamiento también es una manera de llegar al cielo. Y me acuerdo que una vez estaba escuchando a una persona que decía, Señor, ¿cómo ya no vienes? Señor, si ya vinieras, Señor, por favor, ya ven. Y el Espíritu Santo ponía en mi corazón lo siguiente, ojalá tú te prepararas ya para que yo llegara. ¿Saben? Yo creo que a veces cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, ya prepara todo para venir, el Señor te dice, no, ya prepárate tú. Porque de verdad que a veces creemos que todo está en manos de Dios para que Él venga, pero dice el Señor que a partir de la restauración de las cosas, Él va a venir. Y eso a mí me fascina. Y Primera de Tesalonicenses nos dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Me parece un versículo romántico, pero tan apasionante. Y el Señor me decía, Andrea, hay características de personajes arrebatables. No todos tenemos la dignidad, no todos tenemos la postura de ser arrebatables. Y eso me impactó el corazón, porque yo antes decía, claro que me voy a ir en el arrebatamiento, en el rapto, en el hasta la vista baby, como ustedes le quieran llamar. Yo decía, claro que me voy a ir. Pero el Señor me decía, fíjate que no todos fueron arrebatados en la palabra.
Vemos un ejemplo de Pedro y Juan que siempre estaban compitiendo, y cuando el Señor Jesús resucita, se les aparece y le dice a Pedro: antes tú, cuando eras joven, tú ibas y hacías lo que tú querías, pero ahora el Espíritu te va a ceñir. Y dice la palabra que nos impactaba la otra vez en una clase que veíamos, que ellos entendieron que se refería a qué clase de muerte iba a tener Pedro, que probablemente iba a entregar su vida por Cristo. Y después Pedro dice: ¿y este qué? Hablaba de Juan. Y el Señor se enoja. O sea, yo creo que hay una indignación de parte de Jesús de decir: ¿a ti qué te importa si yo quiero que Él se quede hasta que yo venga? Y entonces ahí vi yo dos ejemplos, hermano, dos caminos de ir al cielo. Uno, muerte, crucifixión. Uno como Pedro, que era entregar su vida por Cristo, y otro arrebatado. Y quiero leerte Lucas 21:36. Dice: velad pues en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad pues en todo tiempo orando. Gracias a Dios tenemos una hora en la semana en la que podemos orar. Saben, me encanta que el Señor nos dice: sabes que aquí te doy la teoría, pero la semana hay que echarle a la práctica. Orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermano, hoy te quiero hablar 3 palabras para darte una introducción rápida y que quede un poco más claro. Hay 3 palabras que yo encontré en las historias de los personajes que fueron arrebatados. 1 es arrebatamiento, 2, traslado, y 3, ascender. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre esas 3? 1 es arrebatado, trasladado, y otro ascender. Creo que podríamos entender que es un poco obvio, ¿no? Ascender nos está diciendo que va a una posición alta. Traslado, por ejemplo, yo veía un ejemplo, Felipe, dice la palabra que lo trasladaban de aquí para acá. Y un arrebatamiento, quiero decirte, es una acción con la intención de salvar. Ese es el arrebatamiento. Traslado es cambiar de lugar a una persona o una cosa. Y ascender, miren qué hermosa esta palabra, me fascinó. Ascender es pasar de categoría, subir, prosperar. Y es por una voluntad o un llamado. Y vemos en la palabra de quién ascendió: Jesús. Jesús ascendió. Y entonces vemos que Jesús no tuvo un arrebatamiento normal. Jesús ascendió, pasó de una categoría a otra. Y por eso tenemos que ver los ejemplos de los personajes que vemos en el arrebatamiento. Y hoy quiero hablarte de esos personajes que yo encontré en la Biblia. Si alguien me dice: yo tengo otro, no importa, me interrumpen y levantan la mano, ¿les parece? El primero es Enoc. ¿Quién conoce a Enoc? La historia de Enoc. Está en Génesis. Me encantó que el significado del nombre Enoc es dedicado. Desde el nombre. Ustedes saben que desde el nombre que nosotros tenemos se ve nuestra personalidad, se refleja nuestra personalidad. Y en Enoc su nombre significa dedicado. De la lista de la genealogía es el que menos años tuvo en la tierra. Si tú lees Génesis, está contando la genealogía de Adán, porque es un descendiente de Adán. Y este hombre fue el que menos estuvo aquí en la tierra, pero tuvo un hijo que fue Matusalén, que vivió 969 años. Véanse cómo es muy disparejo todo. Su papá fue el que menos vivió y su hijo el que más vivió. Un dato ahí interesante por si les interesaba. Es impresionante ver cómo Enoc dio a luz una nueva relación con Dios. Porque sabemos, a mí me impresionaba y yo le decía: a Dios, dame la revelación de esto. A partir que Adán y Eva pecan, los sacan del jardín. Y ellos comienzan a hacer su vida y tienen estos 2 hijos, Caín y Abel. Y dice la palabra que Abel agradó a Dios con su ofrenda y su manera de vivir. ¿Y qué pasó? Lo mataron. Así es que si tú quieres agradar a Dios con tu manera de vivir, no te voy a espolear tu vida, pero probablemente te quieran matar muchas veces. Y sigue contando la historia de personas que pasaron por la genealogía. Y cuando llega con Enoc, dice Génesis 5, 21 al 24, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Vean el versículo 22, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas.
Y fueron todos los días de Enoc 365 años. El versículo 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Imagínense que alguien de nosotros desaparezca de un de repente, ya lo quiero ver. Pero me impresiona porque dice la palabra que Enoc da a luz una nueva relación con Dios, que era caminar con Él. ¿Y saben qué hizo Dios? Identificó a otro Abel y dijo, me lo llevo. Antes de que me lo maten, me lo llevo. Porque era un hombre íntegro. Y yo decía, Señor, caminó pues Enoc con Dios. ¿Cómo les puedo explicar esto a mis hermanos? Y el Señor me llevó a un buen de traducciones, hermano. Pobre de mí, yo estaba ahí toda estresada. Nueva traducción viviente, escuchen, dice, andando en íntima comunión con Dios. Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. NBI dice, y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. La BLP dice, vivió pues Enoc de acuerdo con la voluntad de Dios. Qué hermoso, y hoy cantamos, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Y el Espíritu Santo ponía en mi corazón, ora por el pueblo para que la voluntad de Dios esté en su corazón. Y pienso en Enoc y veo cómo él vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. Él decía, como en el cielo, así también en la tierra. Quiero caminar contigo. La TLA dice, como obedecía a Dios en todo. Ya no volvió a saberse de él porque Dios se lo llevó. Así que Enoc vivió 375 años. Hermano, primeras características de cómo vivir con Dios. ¿Saben qué me encantó? Aquí Dios me dijo, Andrea, no quiero que digas características de Enoc. Quiero que digas características de su forma de vivir, de su estilo de vida. No es de un domingo, no es de un viernes, no es de un miércoles que te conectas a la hora de oración. Es tu manera de vivir. Uno, caminó con Dios. Y sabes, hermano, dos no pueden estar juntos sin estar de acuerdo. Dos no pueden caminar juntos sin que se pongan de acuerdo. Oye, vamos allá. Y nos vamos de acuerdo. Y saben, esto de caminar con Dios es estar de acuerdo con Dios. Que tú estés de acuerdo con dónde Él te está llevando. Y sabes, no quiero decir una herejía aquí, me estoy cuidando mucho, pero que Dios también te diga, ¿cómo te parece? Abraham le decía, le voy a contar mis planes a Abraham. Y uno dice, ¿para qué le va a contar? Pero para que estén de acuerdo. Esposos, ¿sí o no que se tienen que poner de acuerdo con sus esposas? Esposas, se tienen que poner de acuerdo con sus esposos, porque si no, no van a llegar a donde tienen que llegar. Primero, caminó con Dios. Dos, íntima comunión con Dios. Dios, hermano, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está? ¿Cómo la ves? Mira, el domingo vamos a tener Santa Cena. Échale un examen a tu comunión con Dios. ¿Qué tanto hablas con Dios? ¿Qué tanto estás leyendo su palabra? ¿Qué tanto escuchas a Dios? ¿Qué tanto estás viendo las cosas de Dios? Tres, fidelidad. El pastor se dedicó a hablarnos de la fidelidad en un tema del viernes. Todo lo que es la fidelidad. Pero yo veo que la fidelidad es algo que se está perdiendo en estos tiempos, ¿sí o no? Es lo más difícil, ser fiel a una persona es lo más difícil. Y por ejemplo, yo podría decir, yo nunca sería infiel, pero el Señor me dice, te enseño que sí. ¿Cómo me eres infiel a mí? Tal vez entre nosotros somos muy fieles, pero ¿cómo está nuestra fidelidad con el Señor? Vivir conforme a la voluntad de Dios, obediencia. Y el siguiente punto está en Hebreos 11:5. Dice la palabra, por la fe Enoc fue trasladado sin pasar por la muerte, y no pudo ser encontrado porque Dios lo trasladó. Pero la Escritura atestigua que antes de ser trasladado, agradó a Dios. Dice el versículo 6, y yo nunca había entendido el contexto de este versículo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, el contexto de este versículo tan famoso es Enoc, que agradó a Dios con su manera de vivir, que Dios se deleitaba en caminar con Enoc y dice, por la fe. Hermano, fe. Hoy quiero transmitirte un deseo por aumentar tu fe, porque la fe se aumenta, así como se apaga, también la fe se puede aumentar. Dice la palabra que Abraham y Sara se fortalecían en fe.
Y la fe es tan importante porque dice, imagínense que Enoc se hubiera acercado a Dios sin creer que sí está ahí. Pero la fe de Enoc fue la misma desde el día 1 hasta el último día en que el Señor dijo, me lo llevo. Me lo llevo, no lo voy a dejar aquí. Enoc fue trasladado y sabes, hermano, el traslado externo estaba justificado por su transformación interior. Si un día el Señor decide arrebatarnos, si un día el Señor dice, Sion es una iglesia que va a ser arrebatada, o algunos van a ser arrebatados, otros se tendrán que quedar para trabajar, pero que haya algo escrito, porque dice la palabra, pero la escritura atestigua que antes de ser trasladado agradó a Dios. Saben, hermano, nos contaba el pastor que hay muchos libros que se van a abrir delante del trono blanco. Y me imagino que el libro de Enoc, lo único que decía era, agradó a Dios. Abrían el libro de las palabras de Enoc y agradó a Dios. No estaba, el día martes le dijo a su mamá, eres un titi. No, dijo, agradó a Dios con sus palabras, agradó a Dios con su forma de vivir, agradó a Dios. Yo le pido al Señor que cuando se abran los libros, lo que diga de esta iglesia es agradaron al Señor con su manera de vivir. Me apasiona este personaje y yo le pido al Señor que sea nuestra manera de vivir. Y hermano, si tú ves estas características, que yo las podría concluir en una comunión con Dios. Estos son resultados de una comunión con Dios, de estar de acuerdo con Dios. Y tú puedes decir, uy, híjole, estoy bien lejos. No te preocupes, hermano. A mí también me pareció que Enoc era un personaje muy perfecto. Muy perfecto, porque no se habla de ni un pecado que cometió. Y dije, dame uno. Bueno, Moisés. Moisés significa salvar, salvación. Y este Moisés, con su traslado, tuvo una función de mensajero para mostrar cómo se hace en el cielo. Sabemos que cuenta la historia que Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien, 40 años aprendiendo que no era nadie y 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. Y eso es bien hermoso. Me encantó esta frase, la robé, no crean que fue mía, pero me fascinó porque es cierto. A veces nosotros decimos, no, es que desde que nacemos tenemos que ser perfectos. Dios nos da un ejemplo de un hombre que pasó tantos años equivocado en su identidad. Hermanos, un asesino mató a alguien, fue arrebatado. Desde el capítulo 24 hasta el 31 de Éxodo, vemos todas las instrucciones que recibió Moisés del tabernáculo, de cómo se iba a manejar, de las personas que iban a estar ahí, de quién iba a ser el sacerdote, el sumo sacerdote. El Señor le dio las leyes, el Señor le dio los mandamientos. Todo eso pasó esos 40 días. Y llegamos a la conclusión de que Moisés probablemente no estaba en un ambiente, en una atmósfera terrenal. Probablemente estaba en una atmósfera celestial para recibir toda esa información, porque era demasiada. No se podía recibir. ¿Saben qué? Yo me imagino que el Señor se llevó a Moisés y le enseñó, mira, así se hace el tabernáculo. Así es cada punto. Y yo creo que el Señor puede llevarnos a nosotros allá al cielo. Yo decía, Padre, que desde el pastor inicie, que se lo lleve al cielo y que le enseñe, así se hace aquí en el cielo. Aquí se hace así un culto. Nosotros creemos que así están los ángeles. Yo no sé cómo están los ángeles, pero que nos lleven y nos digan, Noé, ¿sabes qué? Como es una alabanza allá en el cielo, te llevo. Y es el anhelo del Señor que sea como en el cielo. Y ese traslado que tuvo Moisés fue de bendición para los que estaban a su alrededor. Porque Moisés bajaba del monte y le decía al pueblo, ¿saben qué? El Señor me dijo tal, instrucciones. El Señor nos va, nuevamente, hermano, yo le estoy diciendo con mucha fe, nos va a llevar a muchos de nosotros para que bajemos y digamos, ¿saben qué? El Señor dijo tal, así, con instrucciones claras. Ya no vamos a caminar sin saber a dónde ir, sino que el Señor nos va a decir cómo. Éxodo 24, 18 dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Hermanos, ¿sabes qué? Dice también la palabra que fueron 2 veces en las que Moisés subió. 2 veces, ¿usted sabe por qué? Sube Moisés y cuando baja está el pueblo en idolatría. Moisés se enoja y avienta las tablas que el Señor le había dado y las rompe. Y en coraje, me encanta ver a un hombre con un carácter tan frágil.
porque muchos somos así. Y Moisés era así, se baja después de 40 días y 40 noches en la presencia del Señor, donde se supone que nuestro carácter tiene que ir cambiando, donde se supone que ya no tenemos que bajar igual, pero baja y en el celo del Señor, en ese enojo, rompe las tablas. Ese fue el primer encuentro que él tuvo. Y yo le decía al Señor, bueno, esa primera ascensión, ¿por qué Moisés pudo ascender la primera vez por las tablas? Y la primera característica que vi fue por temor divino. No quise poner toda la historia porque es mucha, hermano, pero quiero explicártela. Dice la palabra de Dios que Jehová bajaba al monte y un dato interesante, que las características del monte, que era fuego, viento y todo, son las mismas que Pentecostés. Y dice que bajaba el Señor al monte y que el pueblo temía. El pueblo tenía mucho miedo y le decía a Moisés, no, nosotros no vamos a hablar con él porque vamos a perecer. Tú ve y habla, pobre Moisés, ¿verdad? Pero lo aventaban a él, tú ve y habla, nosotros no porque tenemos miedo. Y la respuesta de Moisés me rompió el corazón porque dice, es que ustedes no entienden a Dios, no lo está haciendo para alejarlos. Dios no, ¿sabes qué, hermano? Cuando pasan circunstancias en nuestra vida difíciles, Dios no es, el deseo del corazón de Dios no es aléjate. Aléjate, ve cómo no estoy contigo, ve cómo todo está difícil, aléjate. La intención de Dios es decir, témeme. Porque dice Moisés que les dice al pueblo, es que ustedes no están entendiendo, Dios está haciendo esto para que ustedes le teman y dejen de pecar. Y los otros decían, no, tú ve. Y cada vez más lejos de Dios. Y saben, una característica de los que van a ascender, de los que son arrebatables, es que tienen temor divino. Nos va a dar miedo ver al Señor, porque ese monte, yo me imagino, humeaba, sacaba fuego, y dice que todavía el Señor que hablaba así con una voz, así yo me imagino, ¿no? Moisés. Y todos, ay, no queremos entrar, no. Y entonces Moisés dijo, yo sí voy, porque conozco a Dios. Si alguien se gloría, que se gloríe en esto, en conocerme y entenderme, dice el Señor. Que reconozcamos las señales del Señor en temor divino, que digamos, ese es mi Señor. Le decía la otra vez a mi mamá y a mi papá que me encanta ese versículo, porque a veces Dios hace cosas que yo no entiendo, hermanos. Yo no sé si a ustedes les pasa. A veces Dios hace cosas que le digo, es que no te entiendo. No entiendo por qué haces así las cosas, pero los que amamos al Señor tenemos que llegar a un punto, ascender a una relación de decir, te estoy entendiendo. Sé que ese monte humeando es por una razón. Entender al Señor en temor divino. Y la segunda vez que fue por las tablas, vemos ahora una comunión más íntima de Moisés. Dice la palabra de Dios que hablaba cara a cara con Dios, como un amigo habla con alguien. Éxodo 33:12 dice, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos, le dijo Jehová a Moisés. Hermano, ¿eres conocido por Dios? Yo creo que esa es la pregunta más difícil, porque podemos decir, conozco a Dios, pero ¿eres conocido por Dios? ¿Te has dejado ser conocer? Saben, a mí me encanta hacer preguntas. Y los que son cercanos a mí, yo pregunto todo. ¿Cuál es tu comida favorita? Si fueras de un color, ¿de qué color serías? Se los prometo que sí, no estoy bromeando. Pero así conozco a las personas. Me gusta mucho preguntar porque así conozco a las personas. ¿Te has dejado conocer por Dios? Porque Dios le decía a Moisés, yo te he conocido por tu nombre. Te has dejado conocer por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Un arrebatable se deja conocer por Dios. Tercera característica, hambre por conocer a Dios. En el versículo 13 le dice Moisés, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Ya no solamente soy conocido por Dios, sino que quiero conocerte. Tienes hambre por conocer a Dios. El pastor nos enseñaba de los nacimientos, nacer de arriba, nacer del Espíritu, nacer del agua y nacer de nuevo. Y hay muchas características que están ahí. Pero una era que teníamos que tener hambre por las cosas del Señor. Otra característica de un arrebatable es que tiene hambre por conocer a Dios. Tenía una preparación para el dominio de su carne. Ayunaba. Hermano, si tú me estás diciendo, Andrea, no te estoy agarrando la onda, estás diciendo muchas cosas que no entiendo. Bueno, hermano, ayuna.
Porque dice la palabra que Moisés subió 40 días y 40 noches sin comer y sin beber. Hermano, no se vaya a aventar el ayuno de 40 días porque yo le digo. Nada más le estoy diciendo, ayunemos. Y de las disciplinas espirituales que más me cuestan es el ayuno. Porque soy muy comelona y soy mexicana. Y me cuesta ayunar. Pero ayunemos. Tengamos una preparación de nuestra carne. Dominemos nuestra carne. Y Moisés era un hombre así, que sabía, híjole hermano, una preparación para ir al cielo. Yo no sé en qué momento el Señor tenga esa decisión de llevarnos al cielo, pero que estemos preparados. Cuando sea el día que tú quieras, yo quiero estar preparado para que me tomes y me lleves al cielo a mostrarme todo lo que tienes. Éxodo 34, 27 al 32 dice: y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Hermano, tú y yo no podemos ser igual cuando nos lleven al cielo. Se va a reflejar en nuestra cara. Se va a reflejar, vamos a tener otro rostro. Saben, es bien impresionante cómo cuando hay esta transformación, este cambio de atmósfera, este cambio, hay una transformación en nuestro cuerpo. Jesucristo fue así. Tuvo una transformación en su físico. Podía, ¿saben qué? No sé si poder decir esta palabra, moldearse. Porque dice que en el camino de Emaús no le reconocieron hasta que le abrió sus ojos y ya supieron que era Jesús. Esta Marta, cuando estaba en la tumba de Jesús, dice que porque le dijo Marta, la reconoció, pero si no, no lo hubiera reconocido. Qué hermoso, hermano, que llegue un momento en que ni siquiera nos vamos a poder reconocer tan bien por lo que el Señor va a estar haciendo. Y no te lo digo para que te espantes, te digo para que te prepares. Es lo que vamos a comenzar a ver en esta casa. El tercer personaje, si te parece que Moisés sigue siendo demasiado perfecto, bueno, Elías. Elías significa su nombre, Jehová es mi Dios. Y en Segunda de Reyes 2, del 9 al 12, dice, cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Me encanta la respuesta de Elías tan humilde. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que me vaya de tu lado, recibirás lo que pediste. Pero si no me ves, no lo recibirás. Aquí te tengo una pregunta, hermano. ¿Elías sabía que iba a ser arrebatado? ¿Qué dice? ¿Sí? Porque aquí dice, si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste. Él ya sabía. Y curiosamente dice la historia que los profetas que estaban al lado de Eliseo le decían, ¿sabes que se van a llevar hoy a tu Señor? Yo decía, ¿todos sabían? ¿O qué? O sea, ¿cuál es la conclusión de esa historia? Déjenme tomo juguito. Versículo 11 dice, mientras iban caminando y conversando, ahí va otra característica que va a pasar con nosotros. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los 2 hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. ¿Por qué fue llevado Elías al cielo? Por un torbellino, muy bien. Elías lo vio y exclamó, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Vean qué clase de transporte tuvo este Elías. Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecía de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Elías fue otro que fue arrebatado. Y yo le decía al Señor, Padre, de todas las características de Elías, ¿cuál quieres que yo hable? Y solo me dio una. Y yo dije, wow, gracias.
Santiago 5:17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ni siquiera es una buena característica, hermano. Ni siquiera usted y yo con esto vamos a decir, sí, amén, vamos al cielo, hasta la vista, baby. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero déjenme decirles, Elías fue arrebatado. A Elías era necesario arrebatarlo, que no hubiera muerte por propósitos escatológicos. Por propósitos escatológicos. El Señor, tal vez podemos ver la vida de Elías y era un gran profeta, hermanos, no me malentiendan. Yo entiendo que Elías era un profeta calidad, un hombre calidad también porque hacía cosas muy hermosas. Pero dice la palabra de Dios que era un hombre sujeto a sus pasiones, como tú y yo. Y la única característica que este hombre le dio la capacidad de ser arrebatado fue por propósitos escatológicos. Y me encanta, porque yo veo esta característica y yo de verdad, hermanos, siento en mi espíritu que puede ser una señal para mí, por un propósito escatológico. Sabemos que Elías puede ser uno de los dos testigos. Dice que en la transfiguración vinieron dos hombres. ¿Y quiénes eran? Moisés y Elías. Dos personajes arrebatados, fíjense. Y Elías era un hombre que por un propósito de los finales tiempos fue arrebatado. Y hermano, yo creo que tú y yo deberíamos de tomar esta característica en mucha consideración, de decir, Señor, si es un propósito escatológico, estoy listo. Porque nos van a regresar. Miren, yo estaba viendo a Elías, dije, se lo llevaron, pero lo van a regresar en un tiempo en específico, para que haga una misión en específico. Y perdón si hablo como loca de esto, pero hermano, si tú tienes en tu corazón, el pastor nos ha estado hablando de muchas cosas que yo creo que quiebran nuestra escatología, el estudio de los últimos tiempos. Antes nos decían, no, todos nos vamos antes. Me encanta que el pastor Omar dice, la iglesia no es pretribulacionaria ni después. ¿Saben qué? La iglesia es protribulacionaria. O sea, nosotros decimos, sí, que venga la tribulación y nos quiebran la mente de decir, ¿qué va a pasar conmigo? Si me voy, me quedo. No sé si a ustedes les ha pasado, están en esa discusión. Pues hermano, ¿sabes? Si eres como un hombre llamado, escogido como Elías, vas a ser arrebatado con un propósito en específico. Todo lo que va a pasar en tu vida va a ser con propósito, nada es casualidad. Y a Elías no se lo llevaron por casualidad, tiene que llegar, tiene una misión. El cuarto, quinto personaje, ya ni sé en qué voy. Pablo. ¿Alguien sabe qué significa el nombre Pablo? Ahí escuché a alguien, sí, dígalo en voz alta. Pequeño. Pablo significa pequeño. 1 Corintios 12, del 1 al 10 dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. ¿Fue qué? Arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Me encanta la descripción de Pablo hablando de sí, como discretamente dice, yo no conozco a ese hombre, pero sí. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que de mí se ve y se oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Hermano, ¿cuántas características hay aquí? Pero me cimbró la última, por la cual por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Características de alguien arrebatable como Pablo, tuvo que hacerse pequeño. Pablo era un hombre impactante para otras personas porque conocía mucho, tenía mucho poder, era un hombre inteligente, sabio, lleno de conocimiento. Y el Señor le dice, ya no quiero que te llames Saulo, quiero que te llames Pablo. Y la otra vez veíamos eso en nuestra clase. El cambio de nombre que él tuvo, lo tuvo que bajar. Tuvo que hacerse pequeño. Sabemos esos versículos típicos, crucificado juntamente con Cristo, muerto a sí mismo. Se crucificó juntamente con Cristo y se murió. Perdón. Se tuvo que morir. Tuvo que hacerse pequeño. Hermano, la humildad es uno de los detalles que a nosotros a veces nos hace tanta falta. Y me incluyo en eso, Tanta falta. La otra vez estaba leyendo un capítulo de Lucas que habla de la humildad. Y el Señor me da una frase y me dice, Andrea, te tienes que hacer humilde para no llegar a la humillación. Y son dos puntos muy, muy distintos. Tienes que hacerte humilde para no llegar a la humillación, porque sabes, hermano, al que ama a Dios humilla. Yo sé que así no dice la palabra, pero cuando el Señor nos ve soberbios, cuando el Señor nos ve orgullosos, cuando Él dice no, y ahí viene la humillación. Y dichosos somos cuando somos pasados por la humillación de verdad. Dichosos somos. Y yo no podría decir eso tan abiertamente, pero cuando el Señor toma la decisión de decir, no estás entendiendo, tu carácter sigue siendo el mismo. Y hermano, es tan sencillo. Ustedes pueden decir, yo soy una persona muy humilde. Hermano, es lo más sencillo, desde lo más pequeño puedes ver que tienes soberbia y orgullo en tu corazón. Desde lo más pequeño, ¿cómo consideras a tu esposa? ¿Cómo consideras a tu esposo? ¿Cómo tratas a tus hijos? Hijos, miren que somos bien soberbios con nuestros padres. ¿Cómo tratas a tus papás? ¿Les gritas? ¿No obedeces? Dices, están bien locos. Bueno, ahí se refleja tu soberbia. Y es muy fuerte, pero es una realidad. ¿Cómo tratas a tu pastor? ¿Cómo tratas a tu... Yo lo trato muy bien. ¿Cómo tratas ¿Cómo tratas a tus líderes? Líder, ¿cómo tratas a tus ovejas? Pastor, ¿cómo tratas a tus ovejas? Ahí se ve la soberbia y el orgullo que a veces tenemos. El Señor la otra vez me dijo, Andrea, y yo me abro muy abiertamente con ustedes, porque si no está oculto delante del Señor, no tiene que estar oculto delante de ustedes. El Señor la otra vez me dijo, eres una soberbia. Y yo dije, gracias. Ya lo sabía, pero hay que trabajar en eso. Pablo se tuvo que hacer pequeño. Y ¿saben? Cuenta la historia que Pablo mataba a los cristianos, perseguía a los cristianos y tiene este encuentro con Jesús y de repente dice, bueno, pues ahora voy a predicar el evangelio, y empieza a predicar el evangelio y dice la palabra en Hechos que los discípulos no le creían. Los discípulos le tenían miedo, decían no, porque él mataba y ahora ¿cómo va a ser nuestro compañero? Pablo tuvo que pasar por conversaciones incómodas. Tú mataste a Esteban. No se dicta la historia, pero los discípulos amaban a Esteban. Era un joven lleno del Espíritu Santo, y dice la palabra que cuando Esteban muere a los pies de Pablo, que los discípulos lloraban y se lamentaban. Pablo tuvo que pasar por conversaciones incómodas de tú mataste a Esteban. Mi papá una vez tiró, cuando era pequeño, tiró una tele de su abuelito, y dice que cuando ya crece va a predicarle a su abuelito.
Y que su abuelito lo escuchó, toda la predicación, todo el evangelio, mi papá inspirado, recibe al Señor. Y que el abuelo se quedó callado y que le dijo, yo te conozco. Y mi papá dijo, claro, nos vimos en el cielo, tuviste un encuentro divino, y dijo, tú me tiraste mi tele. Y me imagino que Pablo pasaba por conversaciones así. Pablo bien inspirado, reciban al Señor ustedes. Y todos, ya me acordé, tú nos matabas, tú nos perseguías. Qué incómodo, imagínense qué incómodo. Un hombre tan inteligente, tan sabio, su sabiduría y su inteligencia ahí no contaba. Ahí se tuvo que humillar y decir perdón, perdón. Perdón, hermanos, entre ustedes y yo, entre todos nosotros va a haber conversaciones incómodas. Tenemos que provocarlas. Yo soy una provocadora de conversaciones incómodas, me he dado cuenta, pero me encanta. Me encanta incomodar el momento y cuestionar a las personas, me fascina, y nosotros tenemos que empezar a hacer eso. Oye, ¿por qué haces eso? ¿Saben qué? Simplemente acercarse el uno al otro. Oye, ¿por qué usamos velo, mujeres? Esa es una conversación incómoda, porque ¿cómo le dices a una mujer? Ay, es para sujeción y los ángeles, y esa es una conversación incómoda. Hermano, ¿por qué usted alza sus manos? Y no cuestionar, no es cinismo de cuestionar ya todo, o sea, como los niños, no. Pero sí cuestionar, aprender a hacer preguntas, aprender a preguntar, porque es necesario. Y eso nos hace pequeños, hermano. Hacer preguntas nos empieza a hacer pequeños, porque nos hace ver, no sabe. Yo le decía, creo que todavía no les he dado ese devocional a los chavos. Bueno, voy a dar un previo del devocional de esta semana. Cuando Jesús estaba orando, dice la palabra que uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Imagínense qué pena. Todos, ¿no sabes orar? Que aquí uno de ustedes levante la mano y nos digan, enséñanos a orar. La pregunta más básica. Pero ese discípulo no solo vio una oración distinta, vio una respuesta diferente de parte del cielo. Y dijo, no me voy a quedar con la incomodidad, tal vez voy a pasar un tiempo incómodo, pero tengo hambre por el Señor a tal punto de preguntar, enséñame a orar. Hermano, ¿quieres hacerte pequeño como Pablo? Probablemente creamos que lo sabemos todo. Probablemente creemos, me encanta orar, yo sé orar muy bien. Pregunta cómo orar. Preguntemos, eso es hacernos pequeños. Y esa es una característica de alguien que fue arrebatado, Pablo. Y saben, hermano, Pablo fue arrebatado y el arrebatamiento viene con un aguijón en la carne. Porque cuenta la historia que Pablo va al cielo y le enseñan estas revelaciones, estas cosas del cielo impresionantes, impactantes, que al hombre no se le fue dado hablar. Y dice que cuando baja tiene su aguijón todavía. No sabemos qué aguijón en su carne haya sido. Dicen los estudiadores que probablemente eran en sus ojos, que sus ojos eran muy feos, que probablemente tenía algo ahí feo. Y entonces Pablo, en su orgullo, teniendo un aguijón en la carne, decía, ¿por qué? Para que no te ensoberbezcas, de sobremanera, no te enaltezcas. Hermano, yo no sé si tú tengas un aguijón en tu carne, en tu cuerpo, vamos a decir, una enfermedad puede ser un aguijón. Porque, miren, hermanos, nos sana el Señor y nos vamos. Y nos olvidamos de Él. Un aguijón en tu alma. ¿Puede haber aguijones en el alma, hermano? Un aguijón que no te deja en tu alma. ¿Saben qué, hermano? No me voy a atrever a decir esto, pero hasta a veces un aguijón puede ser una debilidad, un pecado. Que tú quieres ya dejar de pecar de esa manera y tú le pides al Señor, ayúdame porque ya no puedo con este pecado, y el Señor te dice, para que no te enaltezcas y estés diciendo, yo soy mejor que mi hermano, porque yo no peco así. La otra vez estábamos hablando de la gente homosexual, de la comunidad LGTBQ, y les decía a los jóvenes, no hay que creernos más que ellos, porque a ellos su pecado se les ve, pero ¿qué tal el nuestro? A veces no se ve. Y el mismo mensaje para el homosexual es el mismo mensaje para el fornicario, y es el mismo mensaje para el adúltero, y es el mismo mensaje para el mentiroso, y es el mismo mensaje para el que sea arrepentidos y convertidos. El mismo mensaje.
para que no nos enaltezcamos. El arrebatamiento viene con un aguijón en la carne para que no te olvides. El quinto, sexto, séptimo personaje, Juan. Juan significa Dios perdona. Y en Apocalipsis, ¿quién estaba leyendo Apocalipsis? Bueno, poquitos, pero bien, amén. Apocalipsis 1, del 9 al 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa, miren, semejante al Hijo del Hombre. Ni siquiera dijo fue Jesús, dijo semejante. ¿Ven cómo nuestros cuerpos van a ser transformados? A tal punto que dice semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho por un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada. Perdón, me perdí. ¿En qué iba, hermanos? Aguda, versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía su espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, como cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas. Juan fue llevado al cielo para ver la revelación del Apocalipsis. Otro que fue llevado al cielo para una revelación como Moisés, que fue a ver el tabernáculo, y Juan fue a ver esta revelación del Apocalipsis. Pero ¿saben? Yo, ¿por qué les leí todo esto? Yo creo que me dijeron: Andrea, fue súper innecesario. Fue necesario. ¿Saben por qué, hermanos? Porque tenemos que tener una revelación de estas de Jesucristo. Porque Juan vio a Jesús de una manera impactante. Dice la palabra que él cae como muerto sobre los pies de este hombre semejante al Hijo del Hombre. Pero que Jesús le dijo: no temas, no temas, no temas. Mira, lo que parecía no tener respuesta, que es la muerte, aquí tengo las llaves. Lo que parecía imposible de resolver, hay una frase que dice: nada en esta vida tiene solución excepto la muerte. Y Jesús vino a romper esa frase y decir: aquí tengo las llaves. Soy poderoso, soy grande, soy fuerte, no hay para mí imposible. Y hermanos, si ese es tu Dios, yo creo que debemos de adorarlo y bendecirlo de una manera tan impactante. Decir: Señor, tus palabras son tan fuertes, dice, como un agua, como aguas, como corrientes de aguas. Llegar a la revelación de ya no solo decirle: eres hermoso, eres precioso, poder decirle: tus ojos son como llama de fuego. Veo tus vestiduras blancas resplandecientes. Y el llevarse a Juan, ¿saben qué? Yo siento que no solamente fue una revelación para todos nosotros. Dice la palabra que somos bienaventurados al leer el libro de Apocalipsis. Bienaventurados somos por tener ese libro. Pero algo cambió en la vida de Juan. Juan ya no pudo ser el mismo. Y características sencillas de Juan. La primera era amado. Era un completo enamorado de Jesús. Estaba enamorado de Dios. Yo no quiero preguntarles y que levanten sus manos, pero ¿estás enamorado de Dios? ¿Cómo? A ver, esposos y esposas, ¿cómo sabes que estás enamorado? Digan características.
Ay, lo extraño cuando uno llega temprano. Oh, ¿alguien más? Ay, Dios, ¿no están enamorados? Ok, conocer su carácter. ¿Alguien más? ¿Esposos? No me... Ah, ok, hacer lo que le gusta a él. ¿Qué más? Resaltar las cualidades. ¿Alguien más? Hay más características, hermanos. No me digan, hermano Esteban, una característica. Ok, muy bien. Hermanos, aquí voy a dar una masterclass de los 5 lenguajes del amor. Hay 5 lenguajes del amor psicológicamente que se hablan. Y que nosotros interactuamos entre nosotros, con nuestras parejas, amigos, con la gente que tú quieras. El primero es regalos. Dar regalos y recibir regalos es tu lenguaje del amor. ¿Alguien así aquí? Yo soy de esas. Me encanta dar regalos y recibir regalos. Segundo, palabras de afirmación. Qué bonita estás hoy, qué guapo te ves hoy, qué tal te hoy. Bueno, tercero, actos de servicio. Te hice de comer lo que a ti te gusta. Oye, me pediste, los esposos, oye, me pediste que levantara esto, lo levanté. Esa es una manera de decir te amo. Cuarta, afectivo. Afectivo, las personas que siempre te están abrazando, que siempre quieren estarte ahí tocando. Bueno, afectivo. Quinto, ¿cuál me falta? Bueno, continuemos con la palabra del día de hoy. Entonces, hay 5 lenguajes del amor. Y yo trataba de identificar a Jesús, cómo podemos expresarnos en el lenguaje del amor con Jesús. ¿Cuál es tu lenguaje del amor con Jesús? ¿Saben? Jesús nos da regalos. Cada amanecer es un regalo. ¿Saben que a mí me fascina? Y no es mentira, a veces ver la fruta. Y a veces lloro viendo la fruta. Aquí va mi explicación. Veo la papaya, veo la piña, veo la sandía y digo, ¿cómo lo hiciste tan perfecto? Para mí eso es un regalo de parte de Dios. A veces verme a mí misma, ver cómo, si ustedes pudieran estudiar tantito de la salud, de cómo estamos compuestos físicamente, somos un regalo de parte de Dios. Dios nos da tantos regalos, nos llena de regalos. Si tu lenguaje del amor no son los regalos, ¿qué tal las palabras de afirmación? Cuando estás desanimado y que viene el Señor con una palabra diciéndote te amo, eres fuerte, tú puedes, yo estoy contigo, hasta ya voy a llorar. Pero que te dice, eres hermoso, eres la niña de mis ojos, eres mi tesoro más grande. ¿Qué tal ahí las palabras de afirmación? Hermanos, si no son las palabras de afirmación, el contacto físico. ¿Cómo hoy se sintió la presencia de Dios? Se siente, es un fuego en tus manos. A veces yo he sentido cómo el Señor me toca la cara, y creo que el Señor sabe que ese es mi lenguaje del amor, porque cuando me quiere decir algo especial, me toca. Gracias, hermanita. Actos de servicio. ¿Qué mayor servicio que dar su vida por nosotros? ¿Qué mayor servicio que eso? Y no me acuerdo del quinto, perdónenme. Tiempo de calidad. ¿Qué tal los tiempos de calidad? Dice el Señor, vienen el domingo esperando un tiempo de calidad, aquí les doy su tiempo de calidad. Te doy lo mejor de mí. El Señor nos ama tanto. ¿Y saben qué? Siento que Juan sabía eso. Juan se sentía amado en sus 5 lenguajes del amor. Juan sabía que era amado. Y saben, Juan amaba al Señor. Si tú y yo amamos al Señor, ya tenemos de gane. Eso es una característica para ser arrebatados. Porque cuando tú amas a alguien, quieres estar con esa persona, ¿sí o no? Y el Señor dice, ya no quiero estar sin ti. Yo me imaginaba al Señor con Enoc, decir, me encanta caminar contigo en la tierra, pero ahora quiero que caminemos aquí en el cielo juntos. Ese es un amor, y no quiero que suene sentimental por más almático que pueda escucharse, pero es un amor ágape, es un amor eterno, es un amor que aunque tú llegues, hermano, con pecados, el Señor te extiende su mano de misericordia y te dice, tú puedes, todavía hay tiempo, todavía te puedes arrepentir. Y hermano, no sé si tú te sientas así, pero tal vez estés tan condenado y puedas decir, es que no me siento amado,
es que he cometido tantos errores que no puedo ser amado por Dios. Yo quiero decirte que no hay un pecador más pecador que no pueda ser perdonado por Dios. No hay alguien más endemoniado que no pueda ser libertado por Dios. No hay alguien tan enfermo como para no poder ser sanado por el Señor. Eres amado. Eres tan amado, eres deseado, eres anhelado. Cada uno de ustedes es anhelado y es amado. Y no con un amor terrenal que yo te puedo decir, hermano, yo te amo. Mi amor no te va a bastar. Ni el amor que el mundo ahorita nos está dando de ámate a ti mismo. Ni siquiera nosotros nos podemos amar lo suficientemente bien como Jesús ama. Y esa es una característica de alguien que es arrebatado, es amado y es un completo loco enamorado de Jesús. Segunda característica, tuvo un cambio de carácter. Y aquí yo estoy dando mi respuesta a la tarea que nos pidió el pastor. Ya no tengo tarea. Y es que nos pidió investigar más personas que tuvieron una transformación de nombre. Y tal vez esta no es una transformación de nombre, pero sí de apodo. Dice la palabra de Dios que a Juan y a Jacobo le decían los hijos del trueno. Y era por su carácter. Porque eran personas enojonas, eran personas que tantito, mecha corta, ¿sí o no? Tantito y ya explotaban. Tanto que hubo una tentación en donde a Jesús lo empezaron a rechazar en una ciudad y Jacobo y Juan le dicen, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? No pasaron la prueba y ahí fue una prueba para ellos y ellos no la pasaron, pero tuvieron un cambio. Ahora, ¿cómo conocemos a Juan? Como el discípulo amado. Tuvo un cambio de carácter. Cambiemos nuestro carácter, hermano. Si eres enojón, yo sé que te lo repetimos casi todos los viernes, domingos y que tú te enojas. Porque te enojas. Si te enojas porque te lo repetimos, ahí está, hermano. Por eso lo estamos repitiendo. Nos enojamos. O personas que tal vez tenemos un carácter muy débil. Le hacía una pregunta a mi mamá y al pastor esta semana. ¿Qué causa más arrepentimiento? ¿Lo que haces o lo que no haces? Aquí alguien que me diga lo que hago, lo que no hago. Lo que no haces, ¿ok? Lo que haces. Fíjense que aquí hay dos tipos de personas. Los que somos explosivos podemos decir, no, pues lo que hacemos, ¿no? Pero ha llegado un momento en que yo he dicho, ¿por qué me callé eso? Cambio de carácter, hermano. Si tú eres débil en tu carácter, si a ti te manejan así, de un de repente para acá, para allá, oye, vamos a hacer esto, bueno, dale. Oye, bueno, dale. Tienes que cambiar tu carácter, no solamente alguien que es enojón. Mi director dice una frase muy cierta, tener un carácter fuerte no es que te enojes, es tener un carácter muy débil, muy débil. Déjame decirte que si te enojas bien rápido y tú dices, no, yo tengo un carácter bien fuerte, no, hermano, un carácter fuerte es el que tiene templanza. Cuando quiere decir algo, se queda callado. Un carácter que es fuerte es aquel que sabe decir, no quiero hacer eso y no lo voy a hacer. Un carácter fuerte es aquel que en el momento en que tiene que ser fuerte, lo es y no se deja debilitar ante las circunstancias. Ese es un carácter fuerte. ¿Cómo te dicen? ¿Cuál es tu apodo? Simplemente en eso. ¿Cuál es el apodo que te pusieron en tu trabajo, en la escuela? Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque la gente nos nombra, pero el Señor tiene algo especial para nosotros. Juan fue trasladado y tuvo una revelación divina del cielo. Dice Apocalipsis, este libro es la revelación de Jesucristo. Es la revelación de Jesús. Y cuando nosotros seamos trasladados, podremos tener revelación de quién es Cristo. Y como último personaje, hermano, Jesús. Ahí todos vamos a decir, no, pues ya vámonos, ¿no? Ya con los otros como que podemos decir, sí, me siento identificado con Jesús. Hechos 1 del 9 al 11 dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Jesús ascendió, pasó de categoría, pasó el examen del Espíritu Santo, pasó el examen del Padre, pasó el examen terrenal, los libros estaban ya escritos, todo acerca de él había sido cumplido. Jesús había hecho todo tan perfectamente que él decía, ya nos vamos, estoy listo. ¿Quién de nosotros podría estar con esa seguridad? Dice Hebreos que Jesús cumplió todo lo que estaba escrito en el libro acerca de él, todo. Hermano, tú y yo ya cumplimos todo lo que está escrito de nosotros en el libro para poder decir ya vámonos. Y por eso les digo que cuando nosotros le decimos al Señor, ¿cómo ya no vienes? Y el Señor, ¿cómo ya no te preparas? ¿Cómo ya no vienes? No, mejor, ¿cómo tú ya no te empiezas a checar qué hay en el libro de mí? ¿Cuál es mi propósito? Señor, revélame, como Eliseo insistente con Elías, no me voy, revélame, qué tan insistentes somos con el Señor en eso. Características de Jesús, ¿cuántas no podemos tener? Pero ¿saben cuál encontré? Y me encantó, y es una muy práctica, un hombre de oración. Un hombre de oración. Alguien que va al cielo es alguien que ora, porque tiene comunicación con el cielo. Alguien que no tiene comunicación con el cielo, ¿cómo va a ir al cielo? No va a aprender, no va a saber cómo comunicarse. Hermano, yo digo, cuando llegue delante del Señor le voy a hablar en español. ¿Y qué tal si el Señor me dice, no, en lenguas, hija? Bueno, hablé como ranchera, ¿no? ¿En lenguas, hija? No, pero ¿qué tal en lenguas? ¿O en otro idioma? No sé qué tenga esperado el Señor para nosotros. Pero alguien que va al cielo es un hombre o una mujer de oración. Y no quiero decir, hermano, ¿cuánto tiempo oras al día? Porque podemos orar 10,000 horas y decir lo mismo y el Señor harto. El Señor la otra vez me dijo, vean cómo me trata mi Dios. Me dijo, Andrea, ya no quiero que hables de ti. Todo el tiempo me estás hablando de ti. Perdóname por esto, perdóname. Háblame de alguien más. Háblame de mí. Háblame de mí. Hermano, cuando tú vienes delante del Señor, es bueno traer tus peticiones. Pero dice la palabra que Él conoce antes de que tú y yo las digamos. Nuestras peticiones no le sorprenden a Dios. ¿Sabes qué le sorprende? Venir con un buenos días, Señor. Buenos días, bienvenido seas, eres hermoso. Eres precioso. ¿Sabes qué le sorprende a Dios? A Dios no le sorprende que tú vengas y le digas, Señor, tengo esta necesidad. El Señor dice, ya lo sé y está bien que las traigas, pero ¿por qué no cambiamos nuestra oración? ¿Sabes al Señor qué le sorprende? Dios, te pido por mi enemigo. Esa oración para el cielo es como olor fragante. Cuando tú llegas delante de Dios y, Señor, te pido por los jóvenes de la iglesia. Hoy a mí no me hagas caso. Hoy yo sé que yo estoy así, no me hagas caso a mí. Te pido por los pecados de la congregación. Moisés era un intercesor. Dice la palabra que cuando el Señor se molesta en contra del pueblo, Moisés siempre levantaba las manos y decía, espérate, por favor, no lo hagas, ten misericordia. Hermano, tú oras por cada uno de los que estamos aquí. Tú clamas por cada uno de los que estábamos aquí. La última oración de Jesús fue por sus discípulos, ni siquiera por Él. Esa fue la última oración de Jesús. Era un santo, no podía pecar. Y los que vieron la palabra del día viernes vimos que tenemos que alcanzar esa estatura de no poder pecar. No sé pecar, que tengamos que preguntar, ¿cómo se peca? Porque no sé hacerlo. Tercera, era misericordioso. Cuarto, era manso y humilde. Quinto, se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. Vemos ese versículo en Filipenses, el mismo sentir que hubo un Cristo haya en ustedes. Que siendo igual a Dios, no se escatimó a esa posición, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. Jesús era un servidor. Era un servidor y esa fue una de las características que lo permitió no solamente ser arrebatado, hermano, sino cambiar de posición. Y última característica que tú y yo tenemos que pasar sí o sí, murió.
murió y resucitó. Jesús ascendió pasando de categoría, pero no solo para Él, sino siendo la primicia de todos nosotros. De todos nosotros. Hermano, y déjame decirte que ahí los personajes que han sido arrebatados no han acabado. Todavía queda una iglesia que tiene que llegar delante de Dios. Todavía queda una iglesia entera en México, en todas las naciones, que tiene que llegar delante del Señor. ¿Sí? Yo te pido que te pongas de pie. Y hermano, me encantaría que pudiéramos sorprender hoy al Señor. Esta palabra se presta mucho a decir, Dios, hazme como lo que estás diciendo. Pon esas características en mí. Se presta demasiado para orar por nosotros. Pero hoy vamos a sorprender al Señor. Te pido que pongas tu mano en la persona que está al lado de ti y ores por esa persona. Y le digas al Señor, hazlo una persona arrebatable. Hazlo una persona de oración. Hazlo, ora por él, no ores por ti hoy. Ya en tu casa tendrás la oportunidad, pero ora por el que está al lado de ti, por el que está enfrente, que nadie se quede solo, por favor. Si es tu familia, está bien, Padre, que ores por él, pero si ves ahí a alguien en el que puedas orar, por favor, pon con respeto tu mano sobre el hombro, no sobre la cabeza, por favor, y oremos. Señor Jesús, gracias por esta palabra. Señor, se presta tanto para orar y hablar de nosotros. Hablar de lo que somos nosotros, hablar de lo que queremos nosotros. Pero Señor, yo te pido hoy por este pueblo, por esta iglesia, desde el niño más pequeño hasta el anciano, Señor, para que tú los hagas unas personas arrebatables. Arrebatables, Señor, que en un abrir y cerrar de ojos ya no los veamos. Y que así como con Enoc, Señor, podamos decir, eran personas que agradaban a Dios. Yo no veo a esta persona hoy aquí porque agradó a Dios en su manera de vivir, porque fue obediente, porque fue santo, porque se preocupó por una vida de oración, porque ayunó, porque preparaba su carne, porque se hizo pequeño. Señor, yo oro esto con todo el respeto de mi corazón, pero dice tu palabra que es necesario que a través de mucha tribulación entremos al reino de los cielos. Señor, despierta un anhelo de poder alcanzar esta estatura delante de ti. Yo te pido por mis hermanos, Señor, cada servidor, desde mi pastor, Padre, yo te pido por mi pastor, que tú le bendigas, que le hagas un hombre que no solamente sea arrebatable, sino que prepare a personas para ser arrebatadas. Señor, llénalo más de tu Espíritu Santo. Que sea un hombre ejemplar delante de todos los que están con él. Señor, yo te pido por cada líder de esta iglesia, que ellos aprendan a llevar a sus grupos delante de tu presencia. Que ellos aprendan, cada líder, Señor, a llevar delante de ti a cada joven, a cada mujer, a cada varón, a cada niño, intachables para la venida del Señor. Son tiempos de urgencia, son tiempos, Señor, en donde casi puedo escuchar tocando la puerta, Señor. Yo sé que tú ya vienes, es mi anhelo, Señor. Mi anhelo es poder verte en las nubes, así como ascendiste, pero no estoy lista. No estoy lista, Padre, y yo sé que también a este pueblo le falta para estar listo. Espíritu Santo, prepara ese mismo sentir que hubo en Cristo, que esté en esta iglesia. Yo te lo pido, Señor, ese mismo sentir que hubo en Cristo. Hermano, clama. Hay veces que es necesario alzar nuestra voz y casi gritar que el Señor escuche nuestra oración. Si es de urgencia esta oración, tenemos que orar con urgencia. Padre, te pido por cada niño que está siendo atacado en las escuelas con tantas preguntas, Padre, con tantas tentaciones. Yo te pido que los cubras. Que sean niños con un carácter fuerte, que puedan decir no, Señor. Yo te pido por cada joven, cada jovencita, Señor, de esta congregación, que tú los hagas brillar. Que esa luz que has puesto en ellos, Señor, sea capaz de alumbrar el camino de todos los que les rodean.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, quita todo espíritu de soledad que los está angustiando. Todo pecado, Señor, que les está tocando siempre a la puerta, que incluso les respira al oído, Señor. Hazlos fuertes. Señor, tú cuando orabas, Jesús, cuando te pidieron que les enseñaras a orar, tú enseñaste: no nos dejes caer en tentación, mas líbralos del mal. Yo hoy clamo eso por los jóvenes de esta iglesia. Te pido por las mujeres. Que sean mujeres, Padre, capaces, que sean mujeres inteligentes, que sean mujeres que sepan educar a sus hijos, que sean mujeres, Padre, que amen y respeten a sus maridos. Mujeres profetas, Padre. Somos una casa de profetas. Cada mujer que va a ser evangelista, levántala. Levántala, levántala en un mundo, Señor, en donde quieren discutir la posición de una mujer. Aquí hay unas mujeres que dice tu palabra que es hermosa la mujer que teme a Jehová. Yo te pido que cada mujer de esta iglesia tema a ti. Tema a ti antes que a otra cosa. Y hoy te pido también por los varones de esta congregación, estos sacerdotes, Señor. Porque somos una iglesia no de individuos, sino de familias. Y si la cabeza está bien, Señor, yo sé que todo lo demás va a estar bien. Te pido por cada varón, cada afán que pueda estar en sus corazones, Señor, que no les permite caminar contigo. Que sean hombres como Enoc, Señor. Levanta personas que sean como Enoc, que caminen a tu lado y que sepan llevar a su familia a caminar al lado de ti, Señor. Levanta a los varones, despierta, Señor. Tal vez hoy sea necesario que como a Lázaro, tú vengas y digas: Lázaro, ven fuera. Y Señor, tal vez a esta iglesia hoy es bueno decirle: Sión, ven fuera. Prepárate, prepárate. Emblanquece tus vestiduras. Emblanquece tus vestiduras. Señor, tal vez hoy no te podamos impresionar con lo que traigamos, pero sí queremos pedirte que nuestros hermanos te impresionen. Que sea una fe, decía tu palabra que por la fe no fue arrebatado. Llena a este pueblo de fe, Señor. Llena a este pueblo de fe. Quita toda indiferencia en el nombre de Jesús. Quita toda sequedad, Señor. Espíritu Santo, pon un temor divino sobre este pueblo. Que lo que estamos por ver, que al ver el monte humear, que al ver, Señor, el fuego, al ver las tribulaciones, las persecuciones, no te preguntemos por qué, sino que te digamos para qué, Señor. Lleva a este pueblo a entenderte. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, lleva a este pueblo a entenderte. Y Señor, sé que lo que hoy no estoy viendo en ellos lo veremos. Sé que les harás florecer. Yo sé, Señor, que les harás florecer a cada uno. Padre, a los que tienen propósito escatológico, levántalos, porque es tiempo de que despierten. Te agradezco por este tiempo, Señor, por tu palabra. Que caiga sobre una buena tierra y dé fruto a su tiempo. Y que ellos perseveren en esta palabra. Señor, que durante la semana les acompañe. Que durante la semana ellos puedan aplicarla, Señor. Que puedan mejorar su comunión contigo. Yo te pido por la vida espiritual de este pueblo. Al que esté muerto, resucítalo. Al que esté dormido, despiértalo. Derrama un hambre y una sed por tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús.